el Perú es un país muy heterogéneo y su inversión productiva se ha concentrado en Lima y el proceso de regionalización no ha podido combatir esto y seguimos en un país centralizado. Y a ver, los capitales que buscan inversión para rentabilizar miran Lima y no están mirando regiones. Estamos enlazados vía Zoom con Jesús Salazar Nixi, él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que ha preparado una tremenda investigación Perú Regiones al 2031. Jesús, muy buenos días, gracias por atendernos. Si activas por favor tu audio, Jesús, te lo voy a agradecer. Sí, perfecto. Ahora gracias. Sí, ahora sí estamos conectados. Gracias, Nicolás, por esta invitación y muy a gusto conversar contigo nuevamente. Recién me ha llegado, lamentablemente no he tenido tiempo de revisarlo, lo estoy hojeando, pero esto es una cosa impresionante lo que han hecho ustedes. Es decir, han hecho no solamente un diagnóstico del Perú por regiones, dividiendo al Perú en 4 regiones, que es algo bastante más razonable que nuestro sistema de regionalización actualmente vigente, ¿no? Pero lo que hacen son propuestas de lo que hay que hacer en cada región, ¿no es cierto? Pero a la hora de hacer el diagnóstico se han encontrado con una realidad mucho más dura de lo que uno podría pensar, ¿no? Por ejemplo, en términos de pobreza. Mira, lo que hemos hecho es un aporte realmente al desarrollo de las regiones. Y esto empezó porque, como lo comentábamos en la anterior entrevista, el Perú es un país muy heterogéneo y su inversión productiva se ha concentrado en Lima y el proceso de regionalización no ha podido combatir esto y seguimos en un país centralizado. Y a ver, los capitales que buscan inversión para rentabilizar miran Lima y no están mirando regiones. Hay brechas que necesitamos cerrar, Nicolás. Esta propuesta es un libro, como tú bien lo has dicho, con una primera etapa de diagnóstico, pero sobre todo una segunda etapa donde son más de 600 propuestas concretas, de medidas concretas que se pueden implementar y que no necesitan de grandes leyes o modificaciones del sistema para que se dé. Lo que se necesita es poner en valor las muchas ventajas comparativas que tiene cada una de las regiones. Y por supuesto, hablar de políticas sectoriales. El mejor ejemplo de desarrollo regional, Nicolás, es Ica, llamado el milagro económico de Ica. Y esto, la verdad, no es más que un devenir de acciones. Se apostó por una política sectorial en la agroindustria. Ica supo aprovechar sus ventajas comparativas y lo aplicó. Exitosa. La inversión solo llegó a Ica. Hoy en Ica no puedes conseguir un trabajador tan fácil porque todos están empleados. La tasa de informalidad en Ica es la más baja y la tasa de pobreza en Ica es la más baja, 6.6%. Es un récord. Muy poca pobreza. ¿Y cómo se logró? Con inversión productiva. ¿Y qué decimos los industriales? Ese ejemplo tenemos que replicarlo en muchas regiones. ¿Acaso, por ejemplo, la macrorregión norte, la macrorregión sur, no tienen grandes potencialidades como lo tiene Ica en la agroindustria? Por supuesto que sí. ¿Qué necesitamos? Que los gobernadores, que el gobierno central le den foco al tema de la política sectorial y generemos más sectores como la agroindustria para su desarrollo. Por ejemplo, textil, por ejemplo, calzado, por ejemplo, acuicultura. La acuicultura es una de las fuentes más grandes de riqueza que podemos explotar. Pesca de consumo humano, Nicolás, tenemos 3.200 kilómetros de litoral peruano que no lo estamos sabiendo explotar. Industria de la madera, Nicolás, tenemos el 9º bosque más grande del mundo y no estamos en las estadísticas de la industria de la madera. Y te podría seguir enumerando un montón de sectores que podrían encadenarse y generar un desarrollo y una muy buena potencia de desarrollo en las regiones y dejar de tener la concentración en Lima y que en la mayoría de las regiones, mira, más de la mitad de las regiones no llegan al 1% de inversión productiva, ¿no? De PBI manufactura. Ahora, yo me pregunto, Jesús, te juro que me lo pregunto todos los días,
Cuando, por ejemplo, hacemos reportajes sobre o notas sobre las ollas comunes, que estamos, tú sabes, haciendo una campaña Salva una olla para tratar desde donde estamos ayudar, ¿no? A que se active la solidaridad, ¿no? O cuando, por ejemplo, hacemos reportes sobre los transportistas informales o sobre la cantidad impresionante de ambulantes que hay que tienen enloquecidos a la gente de Gamarra porque son una competencia desleal. Entonces es totalmente legítimo el reclamo de los empresarios de Gamarra, pero ¿qué te haces con toda esa gente sin chamba que termina metida en el comercio ambulatorio porque no tiene otra opción? Entonces, digamos, resolvamos el problema de fondo. Y ahí empieza el problema, Jesús. No tenemos respuesta a la solución, porque ¿cuál es el problema del fondo? Empleo. ¿Ese empleo se lo vas a poder dar en Lima? ¿Hay oportunidades de empleo en Lima? ¿O hay que empezar a mirar a las regiones y a regresar hacia las regiones? O sea, ¿qué prefiere? ¿Vivir en Lima arañando un cerro o vivir trabajando en la agroindustria, exportación, en el turismo, en la acuicultura, en la pesca, en toda la cantidad impresionante de actividades que podrían desarrollar en la industria del calzado? Lo que está pasando en Trujillo, apunche, ¿no? Porque si recibiera el respaldo que debería recibir, estaríamos en otra cosa, ¿no? Y son industrias que están siendo muy golpeadas, Nicolás, y por ejemplo la industria del calzado está muriendo en nuestro país, y es lamentable decirlo. Yo tenía muchos socios en la Sociedad Nacional de Industria del sector calzado, hoy tenemos solamente 2 socios y uno de ellos ya está quebrando. O sea, es increíble cómo hemos dejado morir un sector tan importante y que da mano de obra masiva. Lo mismo está pasando con textiles, Nicolás, cuidado. Y nadie está diciendo nada. Le estamos pidiendo al gobierno hace tiempo que reaccione. No podemos vivir en un país donde las importaciones de las prendas de vestir ingresan a precios ridículos, que nadie puede aceptar que una prenda llegue a $1, por el amor de Dios. Eso es mentira, eso es un precio que no existe, está subvaluado. No sé cómo pueden entender que eso está haciendo mucho daño a nuestro país. Industriales, sobre todo los pequeños y los micros industriales textiles, están quebrando. Anda a Gamarra, Nicolás, y vas a encontrar que en los últimos 6 meses han cerrado 13.000 microempresas, micros y pequeñas empresas. O sea, ¿qué más vamos a esperar? ¿Que realmente termine de cerrarse el sector para ver qué hacemos? No puede ser. Estamos en un gobierno realmente indolente. O sea, esto que está pasando con el sector productivo nacional no tiene comparación. Y a ver, nuevamente, las regiones, necesitamos poner foco, y eso es lo que está haciendo la Sociedad Nacional de Industria, y está aportando con eso al tema del debate de cómo regionalizar realmente. Necesitamos prender los reflectores hacia las regiones. Las inversiones, ya que no vengan a Lima. Lima ya está bastante bien poblada y con muchas empresas. Las regiones no necesitan. Pero ¿cuándo va un capital, Nicolás, a un sector? No hablemos de las regiones, un sector en general. ¿Cuándo el inversionista llega al sector? Cuando encuentra un clima que favorezca la inversión, cuando haya predictibilidad, cuando haya estabilidad, cuando los recursos que uno invierte van a tener rentabilidad. Pero tú vas a provincia y ¿qué es lo primero que encuentras? No tienes conectividad. Para llevar tus materias primas a las regiones te sale mucho más caro de lo que pagas un flete desde Estados Unidos o Europa a Lima. Es increíble. El productor del café de Satipo paga 4 veces más por flete entre Satipo y el Callao que de Callao hasta Alemania. Por kilo, 4 veces más. ¿Cómo estamos apoyando a nuestros emprendedores? Entonces, necesitamos darles los recursos, conectividad, transporte, facilidades logísticas, porque si no es así, exitosa, las regiones seguirán relegadas. Y por otro lado, entendamos que el proceso de regionalización en el Perú es una historia inconclusa, Nicolás. No, lo único que hemos hecho es cambiar de nombre, de departamento a región. Claro, pero no podemos seguir así. Nosotros hemos dividido, como tú bien lo has dicho, en 4 macroregiones y los hemos reunido por el corredor económico que se forman entre las regiones. Hay casi una reunión natural de estas regiones que están conectadas por el tema de los negocios y el tema de conectividad económica. Si eso lo respetamos, yo estoy seguro que se formarían grandes polos de desarrollo.
Quizás no 4, quizás puedan ser más, correcto. En la época de los 80, acuérdate, salieron la idea de hacer 12 macroregiones, ¿no? Teníamos 12 regiones. Pero inmediatamente vinieron las consultas populares. ¿Y qué dice la población? Dividámonos, dividámonos. Y empezaron a dividirse. Claro, cada departamento quería ser una región y quería que su capital fuera la capital de la región, pero ahí faltó una conducción. O sea, lo que se hizo fue populista, ceder y no... Es muy populista. ¿No? Claro, porque... Ese es un mal nacional, Nicolás. Mira, en Lima tenemos 40 y pico de distritos. Lima... ¿Cómo se gobierna Lima con 40 y tantos alcaldes? Y cada alcalde se siente dueño, pues, de su... No, y además su área, cada uno tiene que contratar servicios de limpieza pública, servicios de serenazgo, cada uno tiene una administración independiente, es decir, es una cosa, una burocracia gigantesca que no tiene sentido, ¿no? Que no tiene lógica, no es práctico, no es inteligente, no es eficiente. Y además no puedes redistribuir bien la riqueza que se genera, pues, porque no vas a comparar. Hay muchos distritos que no tienen fuentes de recursos y están destinados a ser pobres toda su vida. No puede ser, pues, ¿qué visión de país tenemos? Lo mismo está pasando a nivel de regiones. Hay regiones que tienen muchos recursos y hay otros que no lo tienen. ¿Por qué no nos juntamos en macroregiones y realmente desarrollamos proyectos productivos en estas zonas, ¿no? Yo creo que ahí falta un tema de liderazgo nacional, de una visión de largo plazo, y lo conversábamos ayer. Ayer tuvimos un lanzamiento aquí en Chiclayo de la zona norte, de la macroregión norte, y hablábamos con los candidatos a gobernadores y le decíamos justamente eso. Desarrollen una visión de largo plazo de su región. Ese problema que vemos a nivel nacional, que no se repliquen en las regiones. Fíjense un horizonte de 20, 30, 50 años. ¿A dónde quieren llevar a sus regiones? Por ejemplo, había una pregunta que lanzamos en el panel y decíamos, ¿qué proyectos tienen priorizados? ¿Qué obras quieren hacer? ¿Qué proyectos? Esa es la pregunta clásica que se le hace a todo candidato. Pero nunca vas a encontrar una pregunta, Nicolás, que diga, ¿qué visión tienes tú de tu región de acá a 50 años? Porque no la tienen, pues. Y si no tienes claro a dónde llevar tu región en 50 años, mira, cualquier obra que me digas va a ser buena. Y podría ser mala también. Claro. Pero si tú me dices a dónde quieres llegar, tú vas a tener un derrotero y un norte claro de qué secuencia de proyectos tienes que ir desarrollando. Entonces, eso no hay. Y hay que construir realmente visión nacional, ¿no? Claro, porque además esa falta de visión es la que pagas luego, porque tú tomas decisiones, como tú dices, Jesús, no en función de una estrategia de largo plazo, sino, y hay que decirlo con crudeza, de cuánto hay de comisión por esa obra, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que...? O sea, porque lamentablemente se toman decisiones de esa naturaleza. Pero, por ejemplo, es increíble que no... Esa comparación que tú has hecho, por ejemplo, de que traer un producto de Satipo a Lima cuesta más que trasladarlo hasta Alemania. O sea, es absurdo. O sea, y lo hicimos una vez con unos agricultores del Braem, que era absurdo el tiempo que demoraban en sacar sus productos. Era una locura. O sea... Era más rápido en esos días ir a Moscú, ¿no es cierto? Te demoraba menos en ir a Moscú que venir de algunos lugares del Brasil hasta Lima. Entonces, el problema es que no existen esos planes de largo plazo. Y junto con eso no existe, por ejemplo, un gran plan de infraestructura. O sea, necesitamos carreteras, necesitamos ferrocarriles. Yo no entiendo por qué en el Perú no hay ferrocarriles como en otros países. ¿Qué pasó? Teníamos ferrocarriles, Jesús. ¿Te imaginas un gran ferrocarril entre Tumbes y Tacna? Y que una toda la costa y con puntos de alimentación, ¿no es cierto?, de la selva sierra hacia la costa. Sería maravilloso. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué no tenemos obras realmente de impacto nacional? ¿Por qué? Porque como tú dices, Nicolás, el que llega al gobierno dice, ¿cuántos años tengo de gobierno? 4 años, 3 años, 5 años, listo. ¿Qué puedo hacer en ese tiempo? 5 cosas. De esas 5 cosas, ¿qué es más rentable para mí? 2, listo, me dedico a esos 2 y punto. Acabé mi mandato y se acabó. Llega otro, piensa exactamente lo mismo. Pero no tenemos un plan nacional de infraestructura, como bien lo dices, para el crecimiento sostenido de nuestro país. No lo tenemos. Te cuento rapidito una de las cosas que conversábamos ayer con los candidatos sobre el tema de las inversiones y de las propuestas.
Tú sabes que hay una herramienta interesante donde al privado se le da la posibilidad de hacer obras que se llama obras por impuesto, ¿no es cierto? Claro. Entonces es una forma de que el privado devuelva a la comunidad donde opera en obras y eso lo traslada a los impuestos. Tú sabes que esto no ha tenido acogida ni con alcaldes ni con alcaldes provinciales y con algunos gobernadores tampoco. Y ya te debes imaginar por qué quieren ese tipo de obras, ¿no es cierto? Pero ellos prefieren hacer sus licitaciones y traer las inversiones por otro lado. Porque hay corrupción, pues, Nicolás. Entonces, eso no podemos seguir manteniendo. Claro, ¿no? pero ese es el problema. O sea, tenemos un Estado ineficiente y corrupto que nos impide, porque se ha pervertido completamente el ejercicio de la función política. El hacer política no es llevar a la realidad los sueños de construir un país que está ahí en el horizonte al que queremos llegar. Entonces todo se articula en función de la realización de esos sueños. No, tienes políticos que son, que de ideología no saben, compras tu lugar. ¿Cuánto cuesta ser congresista o ser alcalde o ser gobernador en las listas de muchos partidos? Inviertes en el negocio porque después vas a recuperar. Mira, te voy a contar una anécdota que la repito siempre. Yo entrevisté, cuando hubo todo esto del fenómeno del Niño, a un ingeniero chino que había participado en las obras que se hicieron en Ecuador de prevención contra las inundaciones, que los ayudaron muchísimo. Este ingeniero había construido o participado en la construcción de la presa de las Tres Gargantas, que creo que es la obra de ingeniería más grande del mundo, en la China. Y él me decía, no entiendo por qué los peruanos lloran. Lloran porque no hay agua, lloran porque llueve, pero ustedes tienen agua. Lo que deben hacer ustedes es celebrar que llegue el agua, porque agua es lo que falta en el mundo y eso es lo que a ustedes les sobra, ustedes la botan al mar. Lo que tienen que hacer es hacer reservorios en todo el país. Entonces, ¿qué te garantiza eso? Te acabas con la estacionalidad de la agricultura. No solo tienes agricultura cuando hay agua, siempre hay agua, por lo tanto siempre tienes agricultura. En segundo lugar, tienes agua para potabilizar, para que todo el mundo tenga acceso al agua potable. En tercer lugar, tienes una fuente para generar energía. Si quieres, puedes hacer hidroeléctricas por todo el país, pequeñas, medianas, grandes, del tamaño que quieras. En cuarto lugar, puedes usar esa agua para la minería, si fuera el caso en la región, o para lo que sea. O sea, tienes un recurso y ¿qué hacen ustedes? Lloran porque llueve en vez de ponerse a hacer su trabajo. ¿No es cierto? Que es utilizar esa agua de una manera racional. Es que él no entendía cómo era posible que no hiciéramos, que era tan obvio para él, ¿no? Pero, Nicolás, tenemos que cambiar nuestro concepto primero de cómo hacer las cosas en el país. Debemos dejar de ser un país que se lamenta, totalmente de acuerdo. Siempre andamos lamentándonos de lo que pasó, ¿no? Y cada vez que se acerca una elección, vamos a volver a decir, sí, pues, hay que saber elegir, sí, pues, tenemos mala suerte, sí, pues. No, por el amor de Dios, ya dejemos del plan de víctima, que eso me hace parecer a otras situaciones parecidas en nuestra política nacional. Dejemos de ser la víctima. Estamos en un país rico, Nicolás. Tenemos muchas potencialidades. Ya quisieran muchos países tener algunos de nuestros recursos y de seguro que lo explotarían muy bien. Nosotros seguimos sentados en ese banco de oro del cual nos habló Raimondi hace cuántos años. Seguimos sentados en el mismo banco y seguimos mirando que el tiempo pasa, la corrupción nos invade y nosotros seguimos como si estuviéramos en un mundo paralelo, yo te quiero proponer algo, Jesús. No he leído, me acaba de llegar el reporte que se llama Perú Regiones al 2031. Yo soy bien chancón para estas cosas, lo voy a leer, pese a que es grandazo. Y lo que te propongo es que hagamos entrevistas hablando de región por región. Es decir, qué se puede hacer en el centro, qué se puede hacer en el norte, qué se puede hacer, ¿no? Y abrir una discusión sobre los grandes proyectos que se pueden hacer en cada región. Te comprometo para hacerlo, Jesús, por favor. Excelente. Poniendo en discusión y en foco lo que se puede hacer en las regiones, yo creo que ya estamos aportando bastante. Jalemos la atención a las regiones, Nicolás. Este libro ya ha sido presentado a la presidenta del Congreso. Lo hemos presentado a la presidenta de la Comisión Capital Perú, que es una comisión interesante, formada en el Congreso para dinamizar la economía nacional. Se lo hemos presentado a muchas instituciones. Ahora se lo estamos presentando a todos los candidatos regionales para que ojalá uno de ellos que gane empiece a implementarlo. Para mí va a ser un placer estar conversando contigo sobre lo que podamos hacer y desarrollar economía en las regiones. Un abrazo. Muchas gracias por atendernos. Un gusto, como siempre, hablar contigo.